Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Economía 4D. Hoy no está Agustín Datelis. Bueno, ustedes saben, en este periodo de vacaciones se tomó unos días, así que voy a estar solo. Retoma la semana que viene. Y comenzamos con el escenario nacional. Digo escenario nacional porque transcurrieron los primeros 30 días de la presidencia de Alberto Fernández y podemos decir como título general, hiperactividad, una gran hiperactividad, y en donde de muchos ministerios se empiezan a marcar cuál fue la herencia que recibió utilizando palabras que utilizaba el gobierno anterior, en definitiva el estado de situación de cada una de las carteras. En simultáneo, cuando vemos al presidente de la Nación en este reciente viaje hacia Israel y a posteriori la visita al Papa Francisco, con autoridades, entre ellos Cristalina Georgieva, que lo acompaña el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estamos viendo que en el día a día una noticia va tapando la otra de los hechos que van ocurriendo. A ver, primera preocupación del gobierno nacional y de toda la población, bueno, ¿en qué momento se puede destrabar este acuerdo de la deuda? Porque a partir de ahí parece que hay una serie de medidas que se pueden desencadenar favorablemente o desfavorablemente de acuerdo al proceso de negociación o renegociación de la deuda. De alguna manera hubo un impacto mediático con la propuesta que hizo Axel Kicillof de pagar los intereses del primer tramo de deuda que tenía asumido y postergar el pago de capital. Pero en definitiva lo accesorio sigue lo principal es la negociación que va a ser tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, y me refiero a Martín Guzmán, y estamos todos en un periodo de espera. La primera pregunta, si este periodo de espera, ¿qué es lo que genera en la micro, en el día a día? ¿Por qué digo esto? A ver, el gobierno comenzó con una de las primeras medidas, que es anclar precios de referencia a través de la política de precios cuidados. Digo anclar precios de referencia y no digo pirámide nutricional porque salió un sector de la sociedad a decir, bueno, no tienen previsto una serie de alimentos de la pirámide nutricional, lo cual adherimos todos, ¿no es cierto? La falta de verduras que hay dentro de los distintos tipos de productos que hay en los precios cuidados, la poca variedad de carnes que hay en el mismo, pescados, etc. Pero sin embargo, sí se está hablando de pirámide nutricional en la tarjeta alimentaria. Fíjense cómo estoy mencionando con 30 días, un poco más de 30 días, dos aspectos que se viene trabajando dirigido a tratar de tener un precio de referencia de precios. Digo, no sé si realmente va a ser efectivo para combatir la inflación, pero por lo menos vas a poder saber cuál es el precio de un producto de una marca líder. Y cuando digo no sé si va a ser efectivo, ¿por qué lo digo? No lo digo aseverando que va a tener un proceso contrario, sino que hay una cultura inflacionaria de muchos años. A ver, Consumidores Libres hizo un informe de los primeros 15 días del mes de enero y la inflación le dio 3,06% a 38 productos básicos de la canasta, ¿sí?
¿Qué quiero decir con esto? Obviamente hubo un traslado al IVA y parte de ello puede ser por efecto del traslado al IVA, pero la carne picada común aumentó un 20%. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Justo, lo más sensible para el que menos tiene, aumentó un 20%. Y esto puede generar un hilo de preocupación de lo que puede ocurrir, no necesariamente en el mes de febrero, sino más adelante. Por otro lado, me tocó hacer una entrevista al presidente de la Cámara de Industriales Panaderos y todas las semanas están recibiendo de alguna manera presión de los molinos harineros, donde dicen que va a variar el precio de la harina, por momentos le cortan el suministro de harina ante un escenario internacional que genera un aumento en los precios. Y en definitiva, se quiere decir que se quiere colocar el pan a un precio de 65 pesos en la tarjeta alimentaria. Sabemos que la variabilidad del precio del pan en cada barrio es diferente, pero podemos decir de 100 a 160 pesos. Se busca un precio diferencial con la tarjeta alimentaria, que algún sector de lo que son los industriales panaderos lo aceptaron, pero todo esto también nos genera una serie de dudas. ¿Cuál es la conducta de este efecto inercial que tiene la inflación? Pasamos a otro capítulo, y otro capítulo es el capítulo internacional que mencioné, el viaje de Alberto Fernández, que está atado obviamente a temas económicos. Bueno, y para comenzar el programa de hoy voy a mencionar otro hecho que sería un poco el rol político de Cambiemos. Y digo el rol político de Cambiemos porque siempre en un partido, en algún momento determinado, tiene que haber una fuerza impulsora que lo movilice. Hasta ahora, la única señal como oposición que mostró Cambiemos o Juntos por el Cambio, que la fuerza impulsora fue utilizar políticamente el acto por el cual se conmemora los 5 años del fallecimiento de Alberto Nisman, ¿no? Y a partir de ahí, todas las declaraciones que hubo en ese acto, donde el acto que se realizó en la Plaza del Vaticano fue un acto meramente político, más allá de la presencia de Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Waldo Wolf, Abrug, el actor Luis Brandoni y demás, donde fueron muy duros en sus términos contra quien ahora es vicepresidenta a cargo de la presidencia, y me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Esto sería un escenario, una primera introducción de estos primeros 30 días. Bueno, falta mencionar, por ejemplo, en materia de salud, las políticas de Ginés González García, los medicamentos que se encontraron en mal estado en la provincia de Buenos Aires, los medicamentos que estaban frenados en la aduana, el tema de la campaña de vacunación que se frenó. Ustedes saben que el doctor Ginés González García es un médico sanitarista, trabaja mucho y en la economía de la salud se le da prevalencia a la atención primaria de la salud. Y también le podemos agregar, por ejemplo, en medio ambiente, que se derogó ese decreto que permitía importar basura. Fíjense, cuando todavía no resolvimos el tema de todos los basurales que tenemos en nuestro país, no resolvimos el tema del reciclado, me dicen los especialistas, he consultado hasta antropólogos y que no se llega al 5% reciclar, vamos a importar basura, ¿no es cierto? Y este es un tema que hizo ruido por un presunto convenio con Estados Unidos para ser receptivos de la basura que ellos querían despedirla de su propio país. Bueno, hay muchos temas que hemos escuchado todos estos días. Otro que se agrega, fíjense, lo tengo así, in voce, el tema de Luana Volnovich, que dijo, bueno, nos dejaron en PAMI con 19.000 millones de pesos de deuda, de los cuales le deben a las farmacias 5.000 millones de pesos. Le deben a las farmacias pymes, no a las grandes cadenas, 5.000 millones de pesos, ¿sí? Y las deudas son del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría son pymes. Y estas pymes están asfixiadas, pero también son pymes los odontólogos, los prestadores médicos, los bioquímicos, y el PAMI tiene una deuda muy, pero muy significativa. Todo esto son señales de alerta, y en estas señales de alerta vemos un presidente con una hiperactividad y una serie de ministerios con una hiperactividad. Y cuando digo hiperactividad, no quiere decir que haya desprolijidad en muchas medidas, como por ejemplo, mencionan los jubilados, y consultándole a los abogados previsionalistas que están de acuerdo con algunas medidas. Mirá, todavía nosotros nos enteramos por los medios, no sabemos cómo es la letra chica, y estas medidas que generan esta desprolijidad dentro de este marco de actividad, y es el terreno por el cual la oposición
lo utiliza para denostar las políticas de este gobierno. Bueno, escenario que lo planteé bajo un título, la hiperactividad del presidente de la Nación y todo su equipo, y ya presentamos a los invitados. Y voy a repetir algo que lo repetí en otros programas. Vamos a comenzar por las damas y nos acompaña la socióloga, la doctora Alcira Argumedo. ¿Cómo te va, Alcira? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Junto a la doctora Argumedo, un representante del sector industrial, es un industrial pyme, Alejandro Bartalini, expresidente de la Unión Industrial de Berazategui. Muchas gracias por estar en el programa. Y bueno, y del otro lado del estudio, a ver si me toma esta cámara, es tocayo, pero el famoso CL es hipermediático, y me refiero a Gustavo Marangoni. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por la invitación. Y vamos a reconocer acá esta cámara que está tomando. Gustavo Marangoni lo pueden llamar de animales sueltos de todos lados, pero siempre viene este programa y uno valora esas cosas que ustedes saben cómo es la televisión, es muy térmica, ¿no? Así que lo decimos al aire. Bueno, comenzamos, Gustavo. Hiperactividad, varias medidas que tienen que tomar en simultáneo el gobierno y de alguna manera algún sector de la oposición agazapado a ver dónde están los errores para marcarlos. A ver, me parece, arrancando por lo económico, ¿no?, que nada quizás se pueda, a mi criterio, asemejar más que alguien que recibe un paciente en una guardia. Tuvo un accidente importante en la vía pública, así que la primera tarea del equipo que lo recibe es estabilizar ese paciente. Concretamente, que no se te vaya, digamos, como dirían en la jerga médica. Y el paciente de Argentina, desde el punto de vista económico, tenía un grave problema en pesos, por lo tanto había que procurar que la situación de desfinanciamiento del Estado Nacional se pudiese revertir, y sobre todo un enorme problema en dólares. Es decir, los dólares cada vez eran más escasos, frente a lo que vos mencionaste con muy buen criterio, es el principal, el más urgente, digamos, problema, que es el tema de la deuda por los acreedores que te están golpeando la puerta, y a los cuales la respuesta más honrada que se puede hacer y la más verídica es: no hay forma de que la Argentina cumpla en el 2020, en el 2021, en el 2022 y así por mucho tiempo la posibilidad de honrar sus compromisos con este nivel de actividad económica, con este nivel de pobreza, con este nivel de marginación, de inflación, etc. Entonces, renegociar eso es indispensable, porque me parece que el gobierno lo que ha señalado también, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, es que hay buena fe. ¿En qué sentido hay buena fe? Es decir, bueno, mira, yo puedo pagar esto que me alcanza los intereses y quiero discutir lo otro en términos de capital y en términos de plazo. Necesito otros términos para poder hacer frente a esto, porque tengo una realidad que no se puede ocultar, está a la vista de todos, un sistema productivo que está realmente en sus niveles más bajos, 40-45% de la capacidad ociosa, el nivel de desempleo que está en el orden de los 2 dígitos, el nivel de la pobreza que está en el orden del 40%, el de la inflación que está en el orden del 55%, y podríamos hacer un largo rosario de las penas en el que se encuentra el país. Entonces me parece que las primeras medidas son las medidas de la urgencia. ¿Es momento de un plan? La verdad creo que no. Bien. Ahora, ¿tiene que aparecer en algún momento el plan? Sí, porque el propósito no es que el paciente se quede para siempre en la guardia del hospital. La idea es que una vez que esté estabilizado pueda pasar a una sala de otros saberes en los cuales podamos volver a pensar que este paciente, una vez que su vida ya no corre riesgo, puede plantearse el volver a caminar, a trotar y a correr. En la Argentina hace mucho que dejamos de hablar de crecimiento, hace mucho que dejamos de hablar de distribución del ingreso, hace mucho que dejamos de hablar de estabilidad para hablar de LEVAX, LELIX y todas esas siglas horribles. Gustavo, dijiste muy bien. Hiciste este paralelismo de la guardia, lo estoy tomando y me estoy metiendo en ese paralelismo. Bueno, estamos en la guardia. ¿Qué es lo que se dice del otro lado? Es, en teoría, en esa clínica, en ese hospital, sabemos que hay en distintos pisos equipos que después que sale de ese shock room pasa a ser atendido derivado de a distintas especialidades de acuerdo a la patología. Bueno, vamos a este caso. ¿Qué es lo que la crítica que hace la oposición o algún sector de los economistas es? Vemos que algunas medidas podemos acompañar ahora porque había que atacarlas, con el mismo concepto que el tuyo, pero sin embargo no vemos que se vislumbran medidas de mediano y largo plazo. Entonces, vos, el primer abordaje, ¿considerás que el equipo tiene las herramientas técnicas para trabajar en esos planes de mediano y largo plazo? Bueno, obviamente yo quiero pensar que sí.
me quedo en la analogía médica. Cuando uno se quiebra un brazo, una pierna, etcétera, ¿qué es lo primero que le preguntamos a quien nos atiende? Y antes te ponían yeso, ahora te ponen trascano, no sé cómo es. ¿Cuánto tiempo voy a estar así? La primera pregunta es de la ansiedad. Es decir, ¿para cuánto tengo? 2 meses, 3, 5, te dan un estimado. Bueno, presumimos que 6 meses es el tiempo de la emergencia para tratar de estabilizar, renegociar la deuda, encaminar algunas cosas. Ahora, la vida existe después de esos 6 meses. Y yo creo que, quiero pensarlo, esto no lo sé, me gustaría creer que es así, que hay algunos que están pensando en cómo va a continuar esto. ¿Por qué? Porque vos estableciste un congelamiento de tarifas. Bueno, después vas a tener que tener una estrategia. Vos establecés que no vas a aplicar el coeficiente de indexación de las jubilaciones como era el del gobierno de Macri. Bueno, pero vas a tener que tener otro, vas a tener que tener una respuesta, porque, digamos, aquello que decía Woody Allen, ¿no? ¿Cómo no me va a interesar el largo plazo si voy a vivir ahí el resto de mi vida? Entonces digo, el resto de nuestra vida que tengamos que vivir excede junio de este año. Entonces, yo creo que ahí hay 2 andariveles. En la urgencia, esta medida que comentamos inicialmente, y lo deseable es que aparezca, lo deseable y casi lo imperativo, es que después aparezcan los criterios de crecimiento sustentable, de desarrollo, de planificación y de programas que digan, bueno, superado los primeros auxilios, estamos pensando en la proyección del paciente para su reinserción a la vida sana. Desde el punto de vista económico, hace mucho tiempo que no estamos en una economía sana. Y yo me atrevería a decir, no solo los 4 años de Macri, los últimos de la presidencia de Cristina, digamos, 2011-2015, ya manifestaban, digamos, algunas limitaciones severas. El gobierno de Cambiemos agravó todo lo que encontró, eso me parece que es indiscutible, lo agravó todo. Ahora, eso no quiere decir, digamos, que la economía argentina cierra una década que es una nueva década perdida. La década del 80, de 1980, fue una década perdida en términos económicos. Y la década del 2010 es otra década perdida. Así que ahí, con distintos niveles de responsabilidad, pero hay responsabilidades compartidas. Bien, pasamos con Alcira Argumedo. Alcira, quiero que hagamos una reflexión, bueno, de los viajes de Alberto Fernández. Si hay varios nombres que mencioné. A ver, Kristalina Georgieva, Joseph Stiglitz, obviamente, Alberto Fernández, y le dijo a Axel Kicillof, vos también tenés que sumarte al equipo, y también está el Papa Francisco. A ver, eso es, ¿qué te preguntaría alguien malintencionado? ¿Es para la foto? No, yo creo que ahí hay que tener en cuenta. Primero, el viaje a Israel me parece muy inteligente en la medida en que define una política internacional con autonomía sin volcarse a uno u otro lado. Entonces esto compensa su definición más suave acerca de Venezuela y el hecho del refugio a Evo Morales, que viste que hay un sector del radicalismo que quiere que Evo Morales se vaya. Que se vaya, sí, directamente. Entonces el ir a Israel compensa y demuestra que hay una cierta autonomía. En términos de la reunión que se va a hacer con el Papa, yo creo que hay un elemento nuevo, o por lo menos que comienza a aparecer a nivel internacional, que es la preocupación de los grupos económicos y financieros y del Fondo Monetario Internacional acerca de la posibilidad de una nueva crisis. Kristalina Georgieva acaba de declarar hace unos días que la desigualdad unida a este predominio del capital financiero, si no se revierten, puede llevar a una crisis similar a la de 1930. Quiere decir que hay una gran preocupación que se manifiesta en estos estallidos, porque vos pensás que Francia, por un lado, con su huelga histórica, etcétera, y Chile, por otro, que era el modelo ideal, demuestran que a nivel de Occidente, al menos, la globalización neoliberal ha sido un fracaso, por un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Estos datos que se están dando, no solamente estos que el 1% tiene la misma cantidad de riqueza que 6.500 millones de habitantes, sino que si te pones a ver datos del Programa de Naciones Unidas, el 20% de la población mundial, que son 1.100 millones, que son los grupos económicos más poderosos, más los sectores ricos, medios y clases medias altas de los distintos países, concentra el 95,5% de la riqueza.
Y el 80%, que son casi 7.000 millones de personas, 6.500 millones de personas, se divide el 4,5%. ¿Qué pasa? Ese mercado del 20% es excesivamente chico para la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Y esto está pasando algo similar a lo que pasó en la preparación de la década del 20. Como hay carencia de demanda, porque es una sobreproducción por carencia de demanda, como hay carencia de demanda, empieza a volcarse capitales en la especulación financiera. Y pasó lo del 30, especulación, tenés el estallido. Y de la crisis del 30 hubo dos alternativas. Uno fue el New Deal de Roosevelt, es decir, asesorado en ese momento por el joven Keynes, que fue esta especie del New Deal, estado de bienestar, disminución de la jornada laboral, aumento de los salarios, acompañado por ni más ni menos que por Henry Ford, que no era una buena persona que digamos, pero tampoco era tonto, y su teoría era que el éxito de su negocio era que sus obreros podrían comprar sus autos. La otra alternativa, que fue la que finalmente triunfó, fue salir de la crisis por el crecimiento del sector militar. Hitler, llegaste a la Segunda Guerra Mundial. O sea, la situación internacional es grave. Y es suficientemente grave como para que haya empezado a preocupar a algunos de los beneficiados de eso. Entre otros, Kristalina. Entonces, Kristalina Georgieva. Joseph Stiglitz, que habla de un nuevo keynesianismo. El Papa Francisco, yo creo que ahí hay un elemento, no solamente por presión del Papa, por decisión del Fondo Monetario Internacional, que no puede correr el riesgo de que se haga un default de una deuda que es el 60% del total de sus préstamos. Entonces creo que hay una situación favorable para la negociación por parte de Argentina. Y en ese sentido me parece que es muy inteligente el hecho de que el ministro de Economía ahí tenga como tutor a Joseph Stiglitz, ¿no? Es el hermano grande que pega. Entonces me da la sensación que se dan condiciones internacionales, precisamente porque son malas las condiciones internacionales, favorables para que Argentina tenga una buena negociación de la deuda. Después hay que ver cuáles son salida de la crisis, recuperado, si es posible, a través de un incentivo al consumo, la producción o por lo menos gran parte de las pymes y las empresas que han venido quebrando, digo, industriales, de servicios y comerciales, creo que ahí se pueden dar condiciones y me parece clave que hay que empezar a debatir acerca de un proyecto a más largo plazo, ¿no? Alejandro, te pido un favor, un pequeño corte y comienzo contigo. Te vamos a preguntar el rol de las pymes. Estas medidas que hizo el gobierno, facilitar el pago de deudas, bajar la tasa de interés. Y bueno, ¿y cómo ves vos el proceso de recuperación de las pymes después del corte? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Señores, un pequeño corte. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, continuamos acá en Economía 4D. Les consultamos antes del corte a Alejandro Bartalini como representante de Industriales Pymes Argentinos. Bueno, ¿qué futuro le depara a las nuevas medidas económicas? Yo mencioné dos temas, la tasa de interés, la baja de la tasa de interés. Algunos me pueden decir, no, mira, ya es demasiado tarde. Le preguntaba fuera del aire cuántos empleados tenía, después lo vamos a desarrollar acá. Y bueno, las medidas en las cuales Matías Culfas se está reuniendo con distintos sectores de los industriales pymes, el tema de la asfixia que tenían muchos de ellos con las deudas de la AFIP. Bueno, la industria pyme fundamentalmente fue, y en realidad la productiva, la que más sufrió durante todo este periodo del gobierno del ingeniero Macri, porque realmente ha caído tanto el consumo por la transferencia de ingresos, ¿no?, hacia el sector estatal y hacia el sector de servicios, la energía, el gas, que las industrias generalmente con más estructura que apunta al sector productivo han caído fundamentalmente en forma exponencial. Vemos las textiles, el calzado, esas industrias han Contame prácticamente un poquito, disculpa, que desaparecido. conocés bien Berazategui, porque uno maneja la macro, de pronto tal vez yo conozco el partido San Martín, la industria. En Berazategui, ¿qué pymes estuvieron más afectadas? Y la que te acabo de nombrar, la textil fue la fundamental. Sí. Calzado, ¿hay calzado? No, hay textil, Sí, hay papelero, el papelero todavía se sostuvo, sí. el sector metalúrgico sufrió muchísimo. Vos estás en el sectores- sector metalúrgico. Sí, fundamentalmente el autopartista, el sector dedicado al segmento de la automotriz, ese sector sufrió mucho. Nosotros estamos dedicados al sector más que nada energético, apuntamos mucho al sector del petróleo. Fue un sector que vino trabajando muy bien hasta que el Estado decidió no cumplir con lo que se le había prometido sobre el tema del gas, de llevar a $7 de subsidio el valor del BTU, y a partir de ahí las inversiones empezaron a caer, la desconfianza empezó a rondar el ambiente de vaca muerta fundamentalmente, que es donde... ¿En qué periodo me estás hablando? Y eso pasó, creo que fue a partir del mes de julio, agosto, Bien. donde el gobierno dijo no podemos pagar ese subsidio. Y después de eso, bueno, vino todo el problema de distintos tipos de cambios, donde no sabe, primero tomaron la medida el ingeniero Macri de fijar un tipo de cambio para el sector petrolero, justamente para el combustible, a 49 o 45 o 49, fueron dos momentos, no me acuerdo bien, pero en el orden de los 49 pesos el dólar, cuando ya estaba arriba de 60. Eso, el jugador importante del sector lo trasladó a sus proveedores, a las pymes, y tuvimos que soportar ese embate. Sumado a eso, la extensión de la cadena de pago, donde se llevó los plazos mucho más adelante, y la tasa de interés que teníamos en ese momento, que rondó el 91%. Yo he llevado al Congreso ticket de bancos de primera línea con carpeta de crédito al 91% para descontar cheques. Imagínate esa situación para las pymes que no están dentro del 91% descuento del cheque. ¿Descubierto cuánto le daban? Y estaba en el orden parecido, Igual. en un orden muy parecido. Hoy hay medidas muy interesantes que ha tomado fundamentalmente en el descuento de cheques. En otras herramientas todavía están las tasas altas, pero en el descuento de cheque, tanto en los bancos como en las SGR, está en el orden del 28-29%. Ya es una tasa para este momento, es muy buena, y es una tasa donde uno puede empezar a dar un crédito. Por ejemplo, en el sector agrícola, que es otro sector importante de la agroindustria, necesita mucho crédito. Porque A ver, expliquémosle a la gente. Vos como industrial metalúrgico lo provees al sector energético y al sector agrícola, Claro, ¿no es cierto? exactamente. Sí. Entonces, el sector energético está más fuerte siempre porque tiene los ingresos fijados fundamentalmente en dólares. Están dolarizados. Entonces está dolarizado. Hoy está todo parado porque están negociando. Se ve todos los días en los periódicos las negociaciones que está teniendo el Estado con la provincia, con Neuquén, con los sindicatos, con las empresas, para blindar un tipo de cambio para que pueda llegar inversiones. Es muy difícil, pero bueno, no sé cómo lo van a resolver, pero está trabajando el Estado.
Y el agroindustria, que está fundamentalmente radicada en lo que es Santa Fe, en Armstrong, Las Parejas y gran parte de Córdoba, eso necesita mucho plazo, mucha financiación, tanto por parte de proveedores como por los bancos, porque una fabricación de una sembradora o una cosechadora lleva muchos meses desde que se inicia el pedido de compra por parte del pool de siembra o quien lo adquiera, hasta el momento de la entrega y al momento de cobrarlo. Te puedo interrumpir un segundito, sí, con tu idea, pero mencionaste las sembradoras y demás. La industria proveedora del sector agropecuario cayó el año pasado la venta de las cosechadoras y más la industria nacional, cayó más que los productos importados. Sí, cayó muchísimo. Pues producto de que no había... Y eso que fue una cosecha prácticamente récord, pero no había estabilidad económica, entonces el gringo, como le dicen los del campo, no invirtieron en maquinaria, no invirtieron en fierros. Y bueno, han hecho, aparte las medidas que había una posibilidad de dejar las divisas afuera por un tiempo indeterminado, para mí una locura total, ¿no? Entonces eso hacía que esperemos, miremos, observemos y no invertimos en nada. Eso pasó el año pasado, durante todo el año estuvieron muy parados. Hay muchas que están con el programa Repro, muchas empresas importantes, justamente para sostener ese momento tan difícil, ¿no? Que todavía no se revirtió porque el agro todavía está convulsionado por las medidas de las retenciones, entonces tampoco dan un paso adelante para volver a invertir en máquinas. Y este es el problema que estamos viviendo. El diagnóstico... Perdón, quiero redondearte con el tema de los impuestos. Sí. La moratoria que todavía falta reglamentar por parte de la AFIP es una medida que pedimos desde IPA, desde nuestra institución y de muchas, las pymes, para poder regularizar y entrar en un sector donde uno pueda obtener un crédito mejor y pueda estar al frente de algún banco y no caer en una cueva donde las tasas son mayores. Entonces esa regularización el gobierno de Alberto la tomó rápidamente y ahora estamos esperando la implementación para que muchas empresas puedan regularizar esa situación, que es muy importante. A ver, primera fotografía, pues yo me acuerdo los primeros días de la gestión de Mauricio Macri, bueno, había que achicar y demás, me tocó hacer una cobertura donde directamente Macri participó de la crisis de Sancor, que no resolvió nada, sino que creo que no contribuyó a que mejore un ícono de la producción láctea argentina. Pero ustedes, ¿ven receptividad por parte del gobierno de las medidas que le están pidiendo? Más allá, como hablamos con Gustavo Marangoni, bueno, ahora están atendiendo en el shock room de la clínica. Ahora después vamos a ver cómo va cada uno de los especialistas para instrumentar cada norma. De hecho, el sector agropecuario está esperando la segmentación, porque tiene una ladura en contra del gobierno y otra la que está esperando. Que si no resuelven rápidamente la segmentación, ya van a decir, y bueno, ahora ya no te esperamos, te estamos esperando. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay receptividad? Sí, hay mucha esperanza. ¿Sí? Nosotros no tenemos la bola de cristal, el gobierno cómo va a llevar adelante las medidas, pero tenemos mucha esperanza porque nos recibió, nos escuchó y por lo menos las primeras medidas que le pedimos, que fue la reducción de tasas rápidamente y el tema de la moratoria. Todos los empresarios me dijeron eso. Imagínate que nosotros hemos ido infinidad de veces a la Secretaría de Industria. Nos ha atendido el secretario PYME, el secretario de Comercio, bueno, infinidad de veces con el gobierno anterior. Y la atención era extraordinaria, pero tomábamos un café porque nunca nos trajimos ninguna medida de las que planteamos como una respuesta positiva. Respuesta pragmática. De ninguna manera, es una cosa que no podíamos entenderla. Todo se basaba la respuesta en que la llave la tiene la Secretaría de Finanzas. La llave la tiene la Secretaría de Finanzas. Los muchachos, córranse entonces, porque nos van a fundir a todas las pymes. Y bueno, así cayeron 24.000 y pico de pymes en los 4 años. 1.700. Sí, se dieron a conocer los datos de los empleadores y esos son datos del INDEC, ¿no? Sí. Fue y de la FIP. Fue un industricidio, en realidad, durante todos estos años, porque no se interpretó lo que nosotros le damos a la sociedad. O sea, nosotros no somos generadores de divisas. Tenemos muchas pymes, también dentro de Verazategui, que son exportadoras.
pero realmente nosotros lo que generamos son puestos de trabajo para garantizar la paz social. O sea, el trabajo dignifica a la familia y eso da una tranquilidad en las calles. Yo se lo decía, miren muchachos, no van a llegar al ministerio ustedes, porque si se siguen cayendo las pymes, se cae el trabajo y la gente va a reclamar a los lugares donde tiene que reclamar, que son los ministerios. Y realmente no entendieron ese mensaje, pensaron que estaba todo bien, que con la macro lo iban a solucionar, con el crédito, con el endeudamiento lo iban a solucionar, y ya lo vivimos. O sea, yo siempre dije, si pasamos el Rodrigazo, si pasamos la hiperinflación, somos empresarios exitosos. Pero por lo visto aparecen otras medidas que son muy... Tienen este ciclo iterativo. Sí. A ver, Gustavo, tengo una consulta. Acá escuchándolo a Alejandro como empresario y demás, cuando desembarca el equipo de Mauricio Macri, su equipo, somos los CEO, Chief Executive Officer, ¿no? Porque nosotros somos los gerentes, sabemos gerenciar. Y yo ya desde el ámbito de las ciencias económicas hago un primer abordaje, digo, bueno, gerenciar al Estado no es lo mismo que gerenciar la actividad privada, hay una expertise dentro de gerenciar el Estado. Bueno, ¿cómo ves, a la luz de lo que dice un empresario, a la luz de distintos hechos que se fueron dando en la gestión anterior, cómo ves estos gerentes que en su actividad privada, después vemos si eran industriales o no, más que todo venían del sector financiero, son exitosos y este modelo se puede replicar en la actividad pública? Los resultados están a la vista, pero me parece como una combinación bastante peculiar, digamos. No porque el hecho de ser un CEO de una empresa privada te inhabilite para algo, pero vos lo señalaste, las lógicas son diferentes. También creo que hubo, digamos, algunos profesores universitarios de aquí o de universidades de élite de aquí o del exterior que tenían pizarras muy precisas, pero que no tenían una coherencia extradiscursiva, ¿no? Porque todo discurso no es tan difícil hacerlo coherente de la lógica interna. El tema es que tenga una coherencia con la realidad, con esto que llamamos realidad. Ahora, yendo a una visión a lo mejor más amplia de la economía, te diría, bueno, uno reconoce como dos grandes escuelas. Uno, los que ven la economía desde la oferta, podríamos decir el gobierno anterior. Vamos por las inversiones y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, bueno, la añadidura hemos visto que no llegó. ¿Y las inversiones tampoco? No, claramente. Y no solo eso, digamos, el nivel de inversiones del año pasado en la Argentina es el más bajo de los últimos años, de los gobiernos anteriores incluido, ¿no? Por supuesto. Y la otra alternativa es decir, bueno, ves a la economía del lado de la demanda, digamos, poner plata en el bolsillo, por decirlo de alguna manera. Uno puede tener, en mi caso, digamos, más correspondencia con ese, pero yo diría que es una antinomia falsa. En la economía necesitas la oferta y la demanda. Sí, no hay economía de una cosa y de la otra. Bueno, necesitas de las dos. Sí. Entonces, yo te diría, ahora, para esta emergencia, vos tenías que fortalecer, vigorizar, si querés, la mitad de la tabla para abajo. La que está realmente en una situación muy comprometida. Entonces, ahí, porque lo que está, digamos, lo que está necesitando la gente es comer. Consumir, sí, pero comida, digamos. Sí. Entonces, vos necesitas fortalecer ahí y también seguramente eso va a tener impacto en otras áreas de la economía. Ahora, volvemos a lo que hablábamos antes, al mediano y al largo plazo vas a tener que contemplar algún tipo de estructura y de incentivo que, desde otra perspectiva, a lo mejor a la que la hizo el gobierno de Cambiemos, también contemple el tema de las inversiones y el crecimiento sostenido a partir, entre otras cosas, de un tipo de cambio más razonable. Vos fijate que en el peor momento, en el año 2017, del tipo de cambio más bajo, tipo de cambio bajo es sinónimo de desindustrialización, de falta de empleo, a mi criterio, de un montón de males de la Argentina. Siempre, siempre. Vos cuando querés ver un proceso, que además cuando vos combinás tipo de cambio bajo, protección baja y corrida del Estado, es un cóctel brutal. Entonces yo te diría, en el 2017 vos tenías, puede parecer muy técnico, vos tenías un déficit de la cuenta corriente de -5, o sea, 5 puntos, no -5, es déficit 5. Si ya cuando estás en 3 estás en problema, cuando estás en 5 es porque estás rifado, porque estás mal, porque estás 10 metros bajo tierra. Básicamente eso eran 30.000 millones de dólares que en el intercambio de Argentina con el mundo de bienes y servicios la Argentina exportaba divisas. Se iban 10.000 por el turismo, 10.000.
El año pasado, que ya fue un año bastante crítico, se fueron 5.000, este año estarán empatados. Bueno, lo mismo cuando contemplás intereses de la deuda, tenías otros 8.000, 10.000, y después tenías déficit de la balanza comercial. Argentina no resiste tener 30.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces eso se tenía que ordenar y se ordenó de la peor manera. Se ordenó a las trompadas, se ordenó mediante una crisis machaza que dejó dada vuelta a la economía con todos los resultados que comentamos acá. Entonces, paradójicamente, llegando de la manera menos deseable, hoy tenemos un tipo de cambio más competitivo que hay que cuidar, porque siempre hay una tentación de tener el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entiendo que vos tengas que bajar la inflación, pero si vos querés controlar la inflación, retrasando el tipo de cambio, congelando tarifas, yo te diría, mira, el budín de pan y el agujero del mate ya está inventado y además probado. Y en Argentina eso trascendió desde gobiernos dictatoriales como Onganía, pasando por el proceso y por gobiernos que se jactaban de más heterodoxia. Entonces yo te diría, mira, ya que estamos ante una nueva etapa, vamos a cometer errores nuevos, por lo menos, no los errores de siempre. Entonces te diría que la competitividad del tipo de cambio hay que custodiarla. Me parece que es lógico y razonable propender a un equilibrio presupuestario y para eso tenés que ganar un tiempo de no pago de los intereses, o mejor dicho, del capital de la deuda. Ahora, confío y espero que la negociación sea exitosa, pero el tema es tomar las precauciones suficientes para que la Argentina no vuelva a las andadas del endeudamiento irresponsable, como pasó en los últimos años, como pasó en otras épocas de Argentina, porque yo te diría, hemos probado con el voluntarismo de financiar el gasto público vía una política monetaria excesivamente laxa, y eso la verdad que tiene límites, y también hemos probado, que es más gravoso que lo otro, aunque lo otro tampoco es inocuo, es más gravoso financiarnos mediante un endeudamiento irresponsable, digamos que después genera estas consecuencias. Te diría, los superávit gemelos son una buena línea de conducta para la Argentina en los próximos años. Bien, Alcira, vamos a hablar de, la oposición y el fenómeno que se da, bueno, no tiene un elemento para decir, bueno, somos la República, medio se debilitó este concepto de que era la República, a pesar que hasta último momento lo defendían. Y bueno, encontraron la muerte de Nisman como fuerza impulsora para decir, bueno, acá tenemos un argumento para salir a criticar al gobierno. El acto de Nisman fue lamentablemente, digo lamentablemente porque en vez de recordar a Nisman, independientemente de las teorías, las tres teorías, que fue asesinado, que se suicidó o que fue un suicidio inducido, son las tres teorías, en definitiva, los que asistieron al acto de Alberto Nisman, bueno, me refiero a Elisa Carrió, bueno, varios referentes, lo mencioné a Bruja, Luis Brandoni, bueno, todos ellos, todos iban directamente al núcleo que era el kirchnerismo, es un magnicidio y de alguna manera buscar este factor para chiflar tanto al presidente de la Nación como a la vicepresidenta. Bueno, ¿cómo ves este abordaje de la oposición por este lado? Bueno, yo creo que precisamente porque no pueden abordarlo por el lado económico, porque realmente es indefendible lo que sucedió, después vemos algunas cosas de lo que significaban los CEOs, y se están buscando, digamos, puntos débiles en Nisman, así como se intentó buscar en el autoritarismo y el guerrillerismo de Evo Morales y entonces pedir la expulsión. O sea, están buscando cuáles son aquellos puntos en los cuales pueden centrarse su crítica más dura. Y el tema es que me parece que eso ha llevado a una cierta división interna, porque, por ejemplo, con el pedido de eliminar el refugio a Evo Morales, hay un sector del radicalismo que no está de acuerdo con otro sector del radicalismo que es el que impulsa esto. En el caso del acto de Nisman, ni la DAIA ni la AMIA quisieron hacerse cargo de esto porque había un sectarismo y una hiperpolitización. Pero yo creo que el problema, y volviendo a lo que planteaba Gustavo de los CEOs, el problema no es que un CEO no pueda ser pueda desempeñarse como funcionario. El problema es que estos CEOs, por ejemplo, Juan José Aranguren se comportó mucho más como CEO ejecutivo de la Shell que como ministro de Energía de la Argentina. Entre otras cosas, esto lo podemos discutir.
el famoso $7.50, el millón de BTU a boca de pozo, significaba 3 veces más el valor de Estados Unidos, a boca de pozo, que está a $2.20, $2.50. ¿Cómo no vas a tener inflación si un insumo básico como es la energía la pagás 3 veces más en dólares que en Estados Unidos? El caso de Luis Caputo se comportó mucho más como un hombre del JP Morgan, del Deutsche Bank o de los fondos de inversión que como ministro de Hacienda. Hay una denuncia del Financial Times que hace una encuesta a nivel mundial preguntando cuál fue la operación financiera más nefasta del mundo en el 2017. El 70% votó que fue el bono a 100 años al 8% anual establecido por el señor Luis Caputo. Pero después aparecieron los Paradise Papers, que es la continuidad de los Panama Papers. Y ahí se demostró que uno de los fondos especulativos de inversión de paraísos fiscales más beneficiados con ese bono absolutamente irracional, y Noctua Partners, fundado por quién? Por el señor Luis Caputo. ¿Cómo será que para hacer el préstamo del Fondo Monetario Internacional no fue casual que el Fondo Monetario pidiera el retiro del señor Luis Caputo? Lo mismo pasó a nivel del sector agrario. El ministro de Agricultura se comportó más como hombre de la sociedad rural que como... ¿Se entiende? Sí, sí, entonces, sí. Se tomaron una serie de medidas en favor de estos grupos más concentrados que fueron absolutamente devastadoras para el conjunto de la economía. Entonces vos tenías que los petroleros, los bancos, los capitales financieros especulativos, los agronegocios, los proveedores de electricidad, digamos, o de energía, pero que eran todos amigos. ¿Quiénes eran los proveedores de energía? Pampa Energía, que es el señor Joel Lewis, el amigo que se apropió del banco del lago escondido, y el amigo del alma, Marcelo Mindlin, que es un testaferro, porque es el que le compró al primo Calcaterra, la empresa que el primo Calcaterra le compró a papá Macri, cuando hijitus Macri se le ocurrió ser ¿Qué dijiste, hijitus Macri? Jefe de gobierno de la ciudad. Pero cuando vos lo ves a ver, realmente hicieron grandes negocios para estos sectores. Eso fue lo gravísimo de esta situación. Entonces me da la sensación que ahora la oposición no puede reivindicar eso. Elisa Carrió no puede reivindicar eso, no puede decir de la transparencia, etc. Entonces la cuestión de la República es ver cuáles son los puntos de falla sobre los cuales se puedan asentar. Y uno me parece que es el drama del fiscal Nisman, ¿no? Bien, Alejandro, para cerrar, bueno, bajaron la tasa de interés, le dieron plazo para pagar, ¿sí? Obviamente están trabajando para dar beneficios para las pymes, pero vos, la gente pregunta, bueno, ¿cuándo considerás que las industriales pymes van a empezar a notar que, bueno, esta capacidad ociosa que hacía referencia a Gustavo Marangoni va a empezar a ser cada vez menor, ¿no es cierto? Bueno, primero, fundamentalmente, necesitamos consumo para poder producir y generar todo lo que hacemos. Pero bien, lo que necesitamos de fondo, fundamentalmente, para llevar a un largo plazo el crecimiento de la producción y de las inversiones en las pymes, es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica está basada fundamentalmente en mejorar las relaciones con los sindicatos y cambiar esta ley de trabajo, de contrato de trabajo, por una más moderna y que beneficie al trabajador, no que lo perjudique. Estamos del lado del trabajador en ese aspecto. Me tocaste el tema en el cierre del programa. Y tenemos es muy largo y es un proyecto que llevamos muchas veces al Congreso. Bueno, en otro programa te convoco, otro programa para que lo debatamos y demás, porque no, a veces cuando uno escucha reforma, las que se dieron en otros países no sirvieron y otras sí, porque hay que ayornar convenios colectivos, pero lo tocamos en otro programa. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Cira, a Gustavo, ¿sí? Lo mismo a vos, Alejandro. Bueno, un pequeño corte y ya nos estamos despidiendo. Chao.
Bueno, estamos cerrando el programa y te tenemos que dar una recomendación. ¿Por qué? Porque es de noche y no te pierdas la línea completa de Café Cabrales. Y me refiero a Café Cabrales La Planta, Café Cabrales Tostado y la línea de té Big Ben, té de Ceilán, Yerbita. No te pierdas la línea completa de Café Cabrales. Y sí, ahora tomándonos un café, nos despedimos de los invitados. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias. Alcira Argumedo y también Alejandro, muchas gracias por estar en el programa. Y nos vemos la semana que viene, seguro acá con Agustín Datelis. Chau. Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En la costa, disfrutar más cuesta menos. En Mundo Marino y Termas Marinas pagás 150 pesos menos sobre el valor de la entrada, más una cuponera de descuento de hasta el 50%. 2x1 en cines, 4x2 en transporte, 2x1 y 3x2 en hotelería, 50% en el Laberinto Las Torinas. También nuevas promociones en gastronomía y alfajores. Bases y condiciones en lacosta.gov.ar/turismo. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.